¿Cree que el triunfo de Claudia en México tenga una repercusión con las elecciones en Estados Unidos? No, Estados Unidos es absolutamente endogámico, es un país que mira para adentro y afuera es un universo raro, nebuloso. Los Estados Unidos no tienen una conciencia de lo que hay fuera de sus fronteras. Se lo imagina vagamente, a veces lo representa la televisión, a veces lo representa el cine, pero bueno, siempre con estereotipos brutales, ¿no? Yo recuerdo cuando Mariano Rodríguez, del que soy fan, hace sus comentarios de cine, y por siempre los latinos son bigotones, malos comunistas y los matan en los primeros 20 minutos de la película. Eso es un estándar de Hollywood. Te voy a contar, mira, para ubicar cuál es la endogamia de Estados Unidos. Yo hace muchos años, cuando empecé a traduje varias novelas. Ya no sé si existe Editorial Diana todavía, pero en aquel momento era una de las editoriales más fuertes en México y les traduje 6 o 7 novelas. Alguna, por cierto, siguen usando mi traducción sin pagármela aquí en España. Entonces, y venía un thriller en el que el personaje llegaba a México en tren. Luego salía y entre calles no asfaltadas, con niños semidesnudos jugando, es un poco como de esas aldeas africanas que hacen para que los turistas las vean. Iba a la Universidad Nacional Autónoma de México, que era un antiguo convento, y en una celda de uno de los monjes del convento estaba el Instituto de Biología, donde él iba a preguntar algo sobre algo, no me acuerdo qué era, la novela era malísima además. Yo cuando leo esto dije, pues lo traduzca a tu abuela, ¿no? Y le escribí, llamé a la editorial y me dijeron, escríbelo. Escribí en inglés, oye, mira, pues es que la UNAM es esto, este es el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, esta es la Facultad de Biología, dentro de la Facultad de Ciencias está la Escuela de Biología, y esto es la Ciudad de México, y en tren no llegas en avión, tenemos un aeropuerto, condiciones razonables, el Benito Juárez. Entonces me pagaron un dinero adicional los editores de Estados Unidos para que yo reescribiera el capítulo con la realidad mexicana, porque el autor estadounidense le había dado igual, ni siquiera se había molestado en hacer una investigación. Todavía no había internet, pero había libros, había enciclopedias, ¿sí? Pero ahora lo siguen haciendo aún con internet, ¿no? Gente un amigo suyo que se va a Brasil y en Brasil les manda un WhatsApp y dice, ay, pero ¿cómo tienen internet en Brasil? Y los brasileños, ¿dónde crees que vivimos, no? Gente que cree que España está en algún lugar al sur de México, entre México y Guatemala, más o menos. No aclaran que España es un país europeo. O los que te preguntan por las mujeres latinas, y tú dices, bueno, si en Roma hay chicas muy guapas. No, las latinas de América, no, en América Latina no son latinas, son latinoamericanas en todo caso, pero latinas las que viven en Roma, en el Lacio, amigo mío. Estados Unidos mira hacia adentro. Su concepción del mundo exterior es extremadamente pobre, con excepciones de las personas que se dedican al comercio internacional, que se dedican a la política, etc. Pero la ciudadanía, que en México haya una presidenta o que haya un rey o un emperador que sea un babuino que baila tap, les da exactamente igual, no lo dimensionan. Si no es capaz de dimensionarlo Donald Trump, hombre, ¿qué van a hacerlo muchos de sus electores?